Hoy les voy a hablar del termostato, Incubit modelo ITC-1000F, control de temperatura para calefacción y refrigeración, para acuarios, fabricación de cerveza, mini invernadero, ventilador y frigorífico. Con este termostato digital, mediante la programación del valor de una temperatura de corte, podemos hacer que si está por encima, salte la refrigeración, y si está por debajo salte la calefacción. En mi caso, yo he adquirido este termostato, para el control del agua caliente sanitaria solar. Dependiendo de la temperatura que tenga, pasará a través del calentador de gas, o directamente al suministro de la casa. Es decir, que mediante una válvula de 3 vías, conectada a este termostato, desviará el agua para un sitio o para otro, dependiendo de la temperatura que tenga. En la caja viene el termostato digital, las instrucciones de conexión eléctrica, dos manuales, uno en inglés y el otro en español, sonda de temperatura. Lo primero que voy a hacer, es quitar la tapa trasera de protección de las conexiones. Aquí conectaremos el cable de corriente eléctrica, en los números 1 y 2. En los números 3 y 4, conectaremos la sonda de temperatura. En los números 5 y 6, se conecta la calefacción. En los números 7 y 8, se conecta la refrigeración. Voy a conectar el cable de corriente eléctrica, para poder conectarlo a la luz. Como podemos observar, salta un error, con una alarma sonora. Esto se produce cuando no está conectada la sonda. Para desconectar la alarma se pulsa cualquiera de los botones.
Este botón sirve para apagar el termostato. Manteniendo pulsada la tecla S, accedemos al menú de configuración. Primero, aparece la temperatura de corte para seleccionar la que deseemos. Siempre para confirmar hay que pulsar el botón de apagado. Segundo, aparece la opción para seleccionar la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Tercero, sirve para calibrar la temperatura del termostato. Cuarto, para configurar el retraso del compresor. Quinto, aquí configuramos el diferencial de temperatura para que cambie de calor a frío o viceversa, una vez que ha alcanzado la temperatura de corte. Ahora voy a conectar la válvula de 3 vías. Mi intención es que en vez de utilizar calor o frío, se abra o cierre la válvula según la temperatura del agua, desviándola por una u otra salida, según interese. Si el agua está por debajo de la temperatura de corte, debe salir hacia el calentador de gas. Si el agua está por encima de la temperatura de corte, debe de salir directamente hacia las tuberías.
No voy a entrar en mucho detalle de cómo hay que conectar la válvula, ya que lo que pretendo con este vídeo es demostrar el buen funcionamiento del termostato digital. Conectaré el cable amarillo directamente a la corriente eléctrica y los otros dos cables irán, uno al conector de calor y el otro al de frío. Todo esto está muy bien explicado en las instrucciones de conexiones eléctricas. Para poder hacer una prueba, tengo que seleccionar una temperatura por encima de la temperatura ambiente. Ahora podremos observar cómo, dependiendo de si la temperatura está por encima de la de corte, redirigirá el agua hacia una salida, y cuando baje, cerrará esa salida y abrirá la otra para que el agua vaya hacia el calentador.
funcionando a la perfección. Como conclusión, puedo decir que podemos adaptar este termostato a nuestras necesidades, aplicándolo similarmente a como si fuese encender calefacción o refrigeración, como ha sido mi caso. De manera que así puedo controlar cuándo se encenderá el calentador o no dependiendo de la temperatura del agua, con lo que se produce un ahorro. Muy recomendable este termostato digital.